Entonces, 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La parte que nos va a ocupar es esta primera parte del versículo 14. El versículo 14 nos dice: persiste tú, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persistencia tiene que ver con la conducta de Timoteo. Persiste tú. Y la palabra persuasión tiene que ver con la convicción de la doctrina que conoce Timoteo. Queridos hermanos, nuestra batalla es espiritual y se libra en esta área: la doctrina y la conducta. La doctrina y la conducta van conectadas. Tú no puedes vivir de acuerdo a aquello que no conoces. Vives y caminas y te mueves gobernado por tus propios pensamientos. Ese es el conflicto que enfrenta todo creyente, todo el cristiano. Aquí es donde se libra la batalla: su conducta y su doctrina. Pero persiste tú en lo que has aprendido y estás convencido de la verdad. Persiste en aquello que has aprendido. Es en donde el enemigo de nuestras almas va a atacar. Así fue desde el principio: poner en duda la palabra de Dios. Primero que nada, ese fue el ataque contra el hombre, con que Dios ha dicho. No es así como Dios ha dicho. Por eso Pablo le manda a Timoteo estas órdenes: persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste o te persuadiste de que era la verdad. Si esta es la verdad, entonces actuemos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, para los que acaban de llegar. Pablo le manda a su joven discípulo en 2 Timoteo 4:5, le dice: pero tú sé sobrio. ¿En qué? En todo. Tú sé sobrio en todo. Y aún con más claridad, en primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Conducta y doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No estamos predicando salvación por obras. Lo que estamos diciendo es que la prueba de la salvación es seguir siendo salvo, o persistir, o perseverar. Yo los he repetido muchas veces y quizá usted lo va a escuchar alguna vez. Quiero que lo entienda. Mucha gente, mucha, no pocos, dicen: en un tiempo yo fui a la iglesia. En un tiempo yo también estaba escuchando el evangelio. Pero ¿lo que pasó? Bueno, pasó. Nunca pudieron entender. Nunca pudieron escuchar. La frase ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste, esto abarca toda la persona, abarca la mente, abarca el corazón, los gustos, abarca las decisiones, abarca la entrega, la pasión, la convicción. Persiste en esto, cuídate a ti. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, el cuidado del testimonio, es decir, vivir de acuerdo a aquello que
conocemos cómo la verdad va primero que cualquier servicio o ministerio que se quiera dar en la iglesia. De hecho, uno de los requisitos o las cualificaciones para el pastorado es esta: que concuerde lo que dice, que concuerde lo que cree, que concuerde la palabra de Dios con la vida personal. La conducta de los miembros de la iglesia no afecta solamente a la persona en particular. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Por eso Pablo le dice mucho a Timoteo: cuídate a ti mismo, persiste en lo que has aprendido, cuida la doctrina. Y van a decir ustedes, bueno, eso está muy fácil de entender. Lo hemos repetido una y otra vez. Bueno, es bueno escucharlo una vez más, porque pienso y estoy convencido que en la práctica todos tenemos algo en contra de esto. De alguna manera no alcanzamos a entender todo lo que hemos aprendido y no concuerda con nuestra entrega al Señor. Confesamos, estamos persuadidos que leemos y entendemos lo que es la teología reformada. Es más, creemos que la teología reformada es la mejor de todas las teologías. De hecho, cuando yo predico afuera, les explico la diferencia entre la teología reformada y el resto de las teologías. Y la mayoría dice, oh, suena muy bonito, tiene sentido de encontrar a Cristo en toda la Biblia, de reunirnos el domingo y adorar a Cristo, de exigir que el pastor nos hable de Cristo. Tiene sentido. Pero entonces aprender y aprender es gozoso y debemos dar gracia a ello, pero no es suficiente. No es suficiente aprender y conocer. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Timoteo, como ministro del Evangelio, debía mantener una conducta adecuada, es decir, congruente a su llamado. Exactamente lo que se requiere de cada miembro de la iglesia local. Todos los miembros de la iglesia local, todos los creyentes son siervos de Dios. No hay nadie que no sirva al Señor. De hecho, aquí estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo? Usted está escuchando la palabra y yo tuve que sentarme y traerla de manera que se pueda entender, exhortando, llamando. Entonces ahí está frente a nosotros la exhortación, el llamado, el mandamiento. 1, seguir aprendiendo. 2, mantener la buena conducta. Y 3, perseverar en la doctrina. Estas cosas van juntas. No puedes tener una sin la otra. Todas van juntas. Es necesario que vayan juntas. Nuestra conducta, nuestra persuasión y nuestra persistencia. Nuestra convicción, la doctrina o las Sagradas Escrituras dan forma a nuestra conducta. Lo repito otra vez. Nuestra conducta, nuestra persuasión, nuestra persistencia. Y entonces la doctrina o las Sagradas Escrituras dan forma a nuestra conducta. No puedes otra vez saber si estás adorando a Dios como Él lo requiere si ignoras lo que Él dice en su palabra. Ahora, no creo que tenga que explicarle mucho para que usted pueda entender cómo se ve una buena conducta sin doctrina. Muchos conocemos personas muy bien portadas, pero ignoran completamente la Biblia. No conocen la Biblia, ni les interesa la palabra de Dios. Su religión es su buen comportamiento. Eso es legalismo, religiosidad ignorante. Y la Biblia es muy tajante en esto. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Y la segunda, es decir, mucho conocimiento de la Biblia y una conducta irreverente o impía. Esto es de lo que tanto huimos nosotros
y constantemente nos humillamos delante de Dios. Esa es una persona hipócrita. La hipocresía, mis hermanos, tiene que ser uno de los pecados más terribles. Ese es el dolor de los creyentes, ese es el dolor del corazón de los cristianos. Antes de venir para acá esta mañana, revisando el corazón de cada quien, llegamos a la conclusión de que estamos aquí por la pura misericordia, por la gracia de Dios, no porque fuimos perfectos en nuestra conducta. Pero si conocemos, pero descansamos otra vez en la verdad. Ahora, este joven, Timoteo, tenía todo lo necesario. Por eso el apóstol Pablo le escribe en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina y conducta. En el capítulo 3, versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, es decir, perseverancia, amor, paciencia, y has sufrido persecuciones y ha padecido, igual que el apóstol Pablo. No solo la doctrina, también la conducta. Yo creo, mis hermanos, firmemente, hemos crecido, hemos madurado, hemos llegado a un punto donde va a ser muy difícil que algún falso maestro nos engañe. Tenemos fundamentos sólidos, pero la batalla es continua. La batalla y la guerra no se paran. Para Timoteo es esencial como pastor, pero no menos necesario para ti como miembro de la iglesia local. Entonces veamos estas tres palabras. Las encontramos en el texto en una secuencia diferente. Por razones prácticas, es lógico que vamos a ir en esta forma. Aprender, persuadirse y perseverar. Aprender, convicción y perseverancia. Seguir aprendiendo. Las Sagradas Escrituras le dice Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan Juan 2? La segunda carta de Juan, en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso decimos que la iglesia católica romana, que era la más antigua de todas, se desvió, dejó de ser iglesia y se ha convertido en sinagoga de Satanás. Se fueron a lo externo, a los rituales, a lo visual, y se olvidaron de la palabra de Dios y establecieron su propia justicia. ¿Qué es lo que tenía que aprender Timoteo? ¿Y qué es lo que tenía que seguir aprendiendo Timoteo? Bueno, el contexto no dice claramente. Las Sagradas Escrituras, las que has sabido desde niño, las que tu abuela y tu madre te enseñaron desde niño. Pero añade en el versículo 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Ahora, siempre que en el Nuevo Testamento escuchamos esta frase, la Escritura o las Escrituras, se están refiriendo al Antiguo Testamento. Timoteo conocía el Antiguo Testamento. Y Pablo le dice, lo que has aprendido del Antiguo Testamento es necesario que estés convencido, persuadido y perseveres en lo que has aprendido. Ahora, lo que Timoteo tenía que aprender ahora es cómo conectar las escrituras del Antiguo Testamento a la persona de Cristo. Y tenía el mejor maestro de todos, a Pablo.
Pablo, que había recibido directamente del Señor la revelación. Segunda Timoteo 2:8, Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Todo lo que el discípulo de Pablo, Timoteo, tenía que aprender era cómo el Antiguo Testamento tenía su cumplimiento en una persona. Cristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y Pablo le dice otra vez en 2 Timoteo 1:13, retén estas palabras, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, leer el Antiguo Testamento y no llegar a Cristo es una falsedad, es vano, te quedas vacío. Son historias que no tienen ninguna relevancia. Entonces Timoteo aprendió del Evangelio, es decir, la revelación de la gracia de Dios en el nuevo pacto. Tenía que continuar aprendiendo y tenía que enseñarlo a otros. Lo que has aprendido de mí, 2 Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es la responsabilidad de cada creyente aprender, convencerse, persistir y proclamar el evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué proclamamos? Que Cristo Jesús es el cumplimiento de todos los rituales, fiestas, figuras, personajes, historias. Todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. ¿Se recuerdan? Juan el Bautista es lo que tenía que hacer. Su ministerio cerraba todas las historias del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista tenía que identificar a la persona. Y cuando vio a Jesucristo, anuncia: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos con cuánta insistencia le decían: ¿quién eres tú, Juan? ¿Quién eres tú? Juan nunca dudó en quién era él. Yo soy la voz de uno que clama: preparen el camino del Señor. Y cuando ve a Jesucristo salir del desierto después de ser tentado 40 días, ve a un hombre no atractivo, más bien ve a un hombre que ha luchado, que viene cansado, que tiene hambre. 40 días ha pasado allí luchando contra Satanás. Y cuando lo ve, sin dudar alguna, sin duda alguna, otra vez proclama: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros aprendemos y seguimos aprendiendo cómo es que el Señor condujo a su pueblo durante todo el Antiguo Testamento y cómo el Señor conduce a su pueblo durante el Nuevo Testamento y cómo el Señor promete regresar. Ahora, yo tengo gran pesar. En todas las congregaciones, no hay una. En la reunión de oración, escuchamos de la iglesia en El Salvador sufriendo persecución de adentro mismo de la congregación. No nos es a nosotros extraño. Cada iglesia sufre así. Pero quiero, con mucho pesar, reconocer que algunos miembros de la iglesia, y hablábamos de esto, no alcanzan a entender el valor de la iglesia local. Y de alguna manera, ni nosotros comprendemos en su totalidad qué estamos haciendo en esta mañana. Esto parece cualquier reunión. Pareciera que no tuviera mayor valor o mayor significancia. De hecho, luchamos mucho contra nuestros propios pensamientos que se nos están yendo y estamos cada rato pensando en otra cosa. Eso es hipocresía, ¿sabes? Estar aquí en la congregación sentado y estar pensando en otras cosas. Pero luchamos contra eso, ¿cierto? Luchamos contra esto. ¿Qué es la iglesia local? ¿Cómo se conduce en particular cada miembro de la iglesia? ¿Cómo ve Dios a la iglesia local? Y quisiéramos, cuando escuchamos las historias del Antiguo Testamento, nosotros quisiéramos ser contados con aquellos hombres valientes,
que deseaban el bien del pueblo, que se levantaban a defender a Jerusalén, que oraban por Jerusalén, que luchaban para mantener el orden en Jerusalén. ¿Cómo no tiene sentido ser contados entre los cobardes? O querer ser contados con los traicioneros. O querer ser contados con aquellos que el Señor desecha. Escucha el ruego del salmista. El Salmo 122, 8 y 9. Pero está por todos los salmos. Es imposible no dar, por ejemplo, una hora completa de oraciones, de ruegos, de clamor por el pueblo de Dios. Los profetas llamando constantemente al pueblo de Dios al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Pero dice el Salmo 122 del 8 y 9, dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Ves? Es un ruego por la congregación. Salmo 137, 6 dice, mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Que se pegue mi lengua al paladar, que no pueda hablar si olvido el bienestar de la iglesia, si olvido a la iglesia local en mis ruegos y mis oraciones. Aprender a conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, primera Timoteo 3, 14 y 16. ¿Qué tenía que aprender Timoteo? Esto te escribo, le dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenía que aprender Timoteo? Uno, tenía que aprender cómo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento y proclamarlo como el cumplimiento de todo. ¿Qué tenía que aprender Timoteo? ¿Qué es la iglesia y cómo conducirse? Es decir, que el Señor no nos dejó al aire o a la imaginación de hombres, sino que nos da mandamientos y instituciones y ordenanzas específicas y cómo se han de llevar a cabo. Si tardo, tienes que saber esto. Aprende a conducirte en la casa del Señor. Lee, sigue aprendiendo. Desea el bien de tu congregación, desea su prosperidad, ora por su bienestar, coopera con su paz. Y sobre todo, ten mucho temor de dañarla. Dios ha puesto su nombre sobre su pueblo, que es la iglesia local, la casa de Dios. Es donde Dios ha decidido bendecir, allí en la iglesia local. Ahora, que la iglesia local estaba en la mente de Dios es indiscutible. Todas las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a una iglesia local. Y las cartas personales, es decir, que no están dirigidas a una iglesia, que están dirigidas a una persona, esa carta tiene instrucciones cómo es que te debes conducir en la iglesia. Entonces, el autor de Hebreos nos explica o nos los pone ahí como una exhortación. Piensa en esto, piensa en esto. Hebreos 12, del 18 al 24. Y está poniendo el autor de Hebreos un contraste entre lo que es la congregación o la iglesia del Antiguo Testamento y las señales externas y lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Está poniendo a las dos juntas. Aquello era sombra de lo que iba a venir. Ahora ustedes tienen la realidad, pero ya no tenemos un templo, un monte. No escuchamos la voz de Dios tronando en el cielo. Y esto nos parece aburrido, pero el Señor ha decidido que así sea. Ve con cuánta solemnidad y con cuánta seriedad el autor de Hebreos contrasta a la iglesia del Antiguo Testamento
con la iglesia del Nuevo Testamento. Es la misma iglesia, no hay dos, hay una sola. Esta iglesia se dirigió de esta manera, esta iglesia se dirige de esta manera, pero es la misma. No hay dos pastores, no hay dos pueblos, hay uno solo. Dice Hebreos 12, 18 al 24, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Externo, se podía ver, se podía tocar. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si han una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que, ahora el contraste. Esto que vio Moisés, la manifestación de Dios en la iglesia del Antiguo Testamento, se podía ver y se podía tocar. Y Moisés dijo: estoy temblando, estoy espantado. Es decir, lleno de temor, lleno de temor. Pero ustedes en el Nuevo Testamento se han acercado al monte de Sión, no al Sinaí, al de Sión, donde el Señor fue crucificado, donde el Hijo de Dios compró y pagó el precio de la paz de su pueblo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, ya no la terrenal, física. Tenemos una ciudad eterna, celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, como cantábamos en la mañana. Unimos nuestro canto aquí en la tierra. La parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra se une a la parte del cuerpo de Cristo en el cielo, y juntos los dos, la iglesia militante y la iglesia triunfante, y los millones y millones de seres espirituales al mismo tiempo, en el día del Señor, cantando: Santo, Santo, Santo. Se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ni de animales, ni de machos cabríos, ni nada de Abel. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Y añade y termina en el 28-29 del capítulo 12. Así que, por lo tanto, si entendiste esto, si entendiste qué es la iglesia, cómo se conduce la iglesia, entonces dice: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La razón, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto debe ser suficiente para enseñarnos, pero también debe ser suficiente para convencernos de que lo que aprendemos y leemos es, mis hermanos, nada más y nada menos que la palabra de Dios, no menos palabra de Dios que la que se escuchó en el monte Sinaí. Pero dice el autor de Hebreos, mucho más grande. Ahora es Cristo, el Logos, la palabra de Dios hecha carne. No solamente la palabra escrita, tenemos el Espíritu Santo aplicándola a nuestro corazón. Así que la palabra que sigue es persuadidos. Aprende, persuádete, convéncete, lee, escucha, entiende y reconoce que esta es la palabra de Dios. Porque aprender, es decir, tener información acerca de Cristo y sobre Cristo, no eran suficientes para Timoteo. Todo lo que aprendía de su maestro debería convencerlo, persuadirlo, deberían llevarlo a creer firmemente
que lo que aprendió del apóstol es verdadero. Aprender acerca de Cristo y acerca de la iglesia no es suficiente en sí mismo, es el primer paso. Ahora, convencernos de que esta es la verdad sería el segundo. Ya leímos antes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Eso debe ser suficiente. Si la Biblia, si lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, entonces debe ser suficiente para persuadirnos o convencernos. Ahora, yo no creo que sea necesario que yo haga una lista larga de lo que es la escritura. Ya lo leímos en el primer capítulo de nuestra confesión. Pero solamente para recordarle, la escritura es, primero que nada, autoritativa. La Biblia no te da o no da lugar a tu opinión, sino que la Biblia dice, se ha de hacer así, o así dice el Señor. Y en la aplicación, Cristo, nuestro profeta, nos puede decir, oíste que fue dicho así, mas yo te digo. La lleva de la letra de piedra al corazón. No es necesario entonces hacer una larga descripción, pero queremos recordar, la palabra de Dios es autoritativa, es suficiente, es clara. Así, no, hay muchas cosas que yo no le entiendo. Sí, pero te voy a decir algo, ¿sabes qué? Sin equivocarme, te puedo decir, no la has leído suficiente. Por eso se te hace difícil entenderla. Yo tengo 40 años leyéndola. No puedo reclamar que sé todo, pero un renglón me lleva a otro renglón. Un precepto me lleva a otro precepto. Poquito aquí, poquito allá, y vamos creciendo y vamos aprendiendo. Pero lo increíble de todo esto, mis hermanos, que en la eternidad vamos a ver que apenas tocábamos el borde de aquello que conocemos nosotros como la revelación de Dios en la cara de Jesucristo. Al ver a Jesucristo, podíamos ver a Dios. Al revelarnos a Cristo, se nos revela a Dios. Entonces, autoritativa, suficiente, clara, infalible, sin errores, inmutable, sin cambios, poderosa, poderosa. Y aquí en esa palabra debemos recordar otra vez que debemos rogar al Señor que nunca perdamos la confianza en la palabra de Dios o en el poder de Dios. Perdón. No tratemos de cambiar esto porque la presión es mucha, ¿cierto? No hace mucho alguien nos decía, ¿por qué fulano de tal y tal abrieron una iglesia ahí cerquita de mi barrio y ahorita son cientos de personas que van allí? Yo no sé qué predican allí, pero yo no soy responsable de salvar a la gente. Puedes acusarme de ser falso maestro o si estoy predicando falsas doctrinas, pero ¿por qué la gente no viene? Yo te puedo decir con toda seguridad, no es por falta de palabra, es falta de convicción. No están persuadidos. Aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo fue a Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2:13, dice Pablo que esta gente lo recibió increíblemente y él está muy agradecido con Dios por eso y dice, por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y luego dice, esto tiene la palabra de Dios. Esta marca o esta capacidad o esta característica tiene la palabra de Dios. Actúa en vosotros, los creyentes. Obra. Hace algo en el corazón. MacArthur fue el que dijo, ¿cierto?
Si el incrédulo viene a la iglesia y demanda otra cosa, aparte de la predicación de la palabra, no le dé nada. A propósito, rehúsen darle algo más que la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que si viene a la iglesia, el atractivo, lo que lo trae, lo que lo atrae, como el imán que lo jala para la iglesia, que sea la predicación fiel de la palabra de Dios y no las amistades y no cualquier otra cosa, que sea la palabra de Dios, porque esa es poderosa. Por eso nosotros decimos que nosotros en la Iglesia Bautista Reformada cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios y exigimos que desde nuestros púlpitos nuestros pastores nos prediquen la palabra de Dios sin adulterar. La palabra de Dios solamente. Y de forma de chiste yo les digo, mire, si me quiere contar sus historias, cómo le fue entre semana, qué Dios ha hecho en su vida, invíteme un café y me platica lo que quiera, pero el domingo en la mañana yo quiero que me lleves a Cristo. Quiero adorar a Cristo. Abre la Biblia y háblame cómo es que Cristo me perdona, cómo es que Cristo me sostiene, cómo es que su palabra es fiel y promete que el que se humilla será perdonado. Eso es lo que necesito escuchar yo, porque mi corazón está atribulado y cargado y dolorido por el pecado de saberse culpable. Necesito escuchar de Cristo para poder descansar. Necesito escuchar de la roca que es más alta que yo, para que los ataques del enemigo no me alcancen y no sea yo un tropiezo a la palabra. Así es que el apóstol le manda a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. La convicción no llegará separada de la predicación del evangelio. Pero nuestra mente nos traiciona. Por eso el apóstol le manda insistentemente, como tú aprendiste de mí, como te convenciste de lo que aprendiste de mí y persuades o persistes en ello, así mantente y así condúcete. Aprender es bueno, estar convencidos de la palabra o que es palabra de Dios es esencial. El mero conocimiento nada más inflará tu mente, te hará un hombre soberbio, prepotente, presumido, pero nada más que eso. Una convicción real, verdadera, afecta a toda la persona, afecta cómo tomas decisiones, cuál trabajo agarras, qué lugar visitas, afecta tu tiempo, afecta la manera en que gastas tu dinero, tus afectos, a quien amas, tu voluntad, afecta en qué forma gastas tu tiempo. Separas un tiempo para el Señor con intención, es decir, a propósito, no casual, no accidental. Sin Cristo, todo es vano. Pero si en Cristo está la plenitud de la deidad, sus redimidos están completos en Él. Y si en Cristo está toda la plenitud de la deidad, es decir, si Cristo es Dios, entonces Él debe ser lo más precioso y preciado para el creyente. ¿Cuál es el valor del conocimiento? Bueno, mucho. Nosotros apreciamos el conocimiento, por eso tenemos universidades, escuelas. Nuestros hijos aprenden y quieren aprender un oficio y proveer para sus familias y para sí mismos y vivir bien. Pero conocer a Cristo y estar persuadido de quién es Él sobrepasa el precio de cualquier otro conocimiento. Filipenses 3:8 dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
comparado, lo que yo pueda ganar en el mundo, lo que el mundo me puede ofrecer, es comparado como basura, como estiércol, con la gloriosa o el glorioso conocimiento de pertenecer a Cristo y de que Cristo pertenezca a nosotros. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Estando convencidos por el conocimiento de su palabra, estamos arraigados y cimentados en Cristo. Es la convicción que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas inicialmente, ¿cierto? ¿Cómo fue? Bueno, primero que nada, pudimos ver nuestro pecado. Enseguida, pudimos ver la pecaminosidad del pecado, es decir, aumentó. El conocimiento de nuestra culpa fue magnificado o se multiplicó hasta el punto en que clamamos o aullamos pidiendo ayuda. Y luego el Espíritu Santo, el que nos convenció de nuestro pecado, también nos convenció de que Cristo es el Salvador perfecto, el que necesitábamos para nuestra necesidad. Pero escuche esto, mi hermano, es el mismo Espíritu, ese mismo Espíritu que nos convenció al principio, que nos trajo a Cristo, nos sigue convenciendo ahora y nos sigue trayendo su palabra. Él aplicó la ley a nuestra vida, nos dejó convictos de nuestra maldad, quebrantó nuestros corazones, nos humilló, desbarató nuestro orgullo. Ese mismo Espíritu es el que nos lleva a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y a seguir estando convencidos de que la palabra de Dios es la verdad y que no necesitamos más. Y esta palabra entonces nos da la capacidad para entender cuál es la iglesia local y cuál no es una iglesia. ¿Qué es la iglesia local? Entonces no solo debes saber y aprender, también necesitas estar convencido. ¿Quiénes son sus oficiales? ¿Cómo son establecidos? No solo debes aprender qué dice la Escritura, lo debes aprender y estar convencido de ello. ¿Qué es el día del Señor? ¿Cómo se guarda el día del Señor? Y yo lo mencioné aquí porque no solamente en esta congregación, sino en cada una de ellas, es el mandamiento que más fácil se quebranta. Yo no conozco a nadie que venga a decirme a mí, oh pastor, estoy tan angustiado, estoy sufriendo y mi corazón está dolido porque no vine el domingo a la iglesia. Yo no he visto a nadie, pero es el cuarto mandamiento, mis hermanos, el número 4 de 10. De 10, el Señor quiso ponerlo en el número 4 y luego le añade al mandamiento y dice allí, acuérdate del día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nomás este mandamiento tiene? Acuérdate del día del Señor. Bueno, yo creo que porque somos muy fáciles de que se nos olvide. Como que no es algo inmoral no venir a la iglesia, pero es algo inmoral no venir a la iglesia. ¿Cuáles son las instituciones de la iglesia? ¿Qué celebramos en la iglesia? ¿Cómo se ejerce la autoridad en la iglesia? ¿Cuál es el principio que nos regula? ¿Cuál es el principio que nos limita o nos da instrucciones? ¿Cómo nos guía este principio en la adoración? La pregunta que hacíamos en las clases de eclesiología es, ¿tiene el hombre la capacidad o tiene el hombre el derecho de cambiar o añadir al orden establecido? Y la respuesta es absolutamente no. Si el Señor no lo ordena explícitamente en su palabra, estás añadiendo. No tenemos más sacerdote, tenemos un sacerdote. No tenemos más profetas, tenemos un profeta. Ni tenemos más mediadores, tenemos un mediador. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cualquiera que reclame que no tenemos suficientes instrucciones para cada detalle de cómo se ha de adorar a Dios, ignora las Escrituras. Ignora o literalmente se revela o rechaza la instrucción. Colosenses 2:18 dice, estando hinchados por su propia mente carnal.
¿Quién inventó las vestiduras de los sacerdotes? ¿Quién inventó los colores de las vestiduras de los sacerdotes? ¿Quién inventó el orden? ah, Se me fue la palabra en español. Jerárquico dentro de la iglesia. ¿Quién lo inventó? ¿Dónde está en la Biblia? Sacerdotes, obispos, arzobispos y santo papa. ¿Dónde están? ¿Están en la Biblia? ¿Están ordenados por Cristo? No. Sí que llegamos a la última palabra. Aprender, seguir aprendiendo, convencernos, estarnos persuadidos de que las instrucciones que estamos escuchando son de parte de Dios. Que Él ha establecido un orden con todos los detalles de cómo nos debemos conducir en la iglesia y cómo se ha de hacer la adoración dentro de la iglesia, sin adornos externos, pero un llamado al corazón espiritual basados en la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Eso es lo que significa la instrucción que el Señor le da a la mujer samaritana en capítulo 4 de Juan. En todo eso tenemos que seguir aprendiendo. En todo eso tenemos que seguir convenciéndonos de que Cristo es el único que tiene derecho a darnos leyes. Él es el único legislador de su iglesia. Pero aprender, estar convencidos, persuadidos, todavía no es suficiente. Hay que persistir, perseverar, continuar en ello. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aprender, convencerse y perseverar. De nada sirve tener los primeros dos sin el último. La presión aumenta. La presión es mucha, es decir, se agudiza las demandas de hacer ciertos cambios para poder satisfacer la curiosidad o las demandas de algunas personas es grande. Si solo hiciéramos esto, más gente vendría a la iglesia. Esa persecución o ese llamado, esa tentación se agudiza, crece, pero se mete dentro de la congregación como la serpiente en el huerto, se arrastra sutilmente. La tentación nos dice que demos de sí, no es tan importante, que nos ajustemos a ciertas tendencias para ser más aceptados, para que le gustemos a más gente. Y esa presión es real, no es nada nuevo. Pero nosotros no solo somos bautistas reformados, somos bautistas reformados confesionales. ¿Qué significa ser bautista reformado confesional? Quiere decir que no estamos improvisando, no estamos inventando, no estamos buscando qué creer. Yo no tengo ningún derecho, de hecho ahí yo descanso mucho. Yo no tengo que inventar nada. Yo solamente tengo que ir a las instrucciones ya establecidas. Yo no tengo la responsabilidad de decir, pastor, ¿y aquí qué vamos a hacer? Bueno, déjame pensar, dame tiempo. No, yo lo que tengo que decir, ¿qué dice la Biblia? Y se acabó. No estamos improvisando. Es decir, no hay lugar para la imaginación del hombre en aquello que debemos aprender y estar persuadidos. En lo que tenemos el mandato de perseverar en esto. ¿Cierto? Cuando un loco se levanta, yo quiero ser pastor y yo quiero predicar. Bueno, ¿qué dice la Biblia? A mí no me gusta y no me importa lo que dice la Biblia. Y si no me deja usted que está mal, bueno, yo no tengo que improvisar nada, ¿cierto? Yo no tengo que inventar. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Entonces el hombre no tiene ningún derecho de cautivar o tratar de cautivar la conciencia de la congregación. No tiene derecho de ninguna forma a convencerlos a ustedes de cosas que no están establecidas en la palabra de Dios, de inventar nuevos modos, de manipular tu mente. Eso es pecaminoso.
Debes tú estar convencido por la palabra, por su espíritu, no por tu pastor. Alguien dijo así, ¿no? Estábamos predicando en la calle y alguien tenía una pregunta. Dijo, bueno, el pastor dijo. Dije, ¿sabes qué? Jamás vuelvas a repetir esa palabra. Si no sabes qué dice la Biblia, no digas, no abras la boca mejor. Parte de la predicación de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, sencilla, clara, fiel, con autoridad. No aceptamos otros métodos para mantener la unidad en la congregación. Y esto va a causar que a muchos no les guste. Quizás muchos ya no quieran caminar con nosotros. Y está bien. Va a causar que se enojen con nosotros. Y está bien. Tenemos que estar persuadidos y perseverar en lo que hemos aprendido. Primero, no estamos improvisando. Y segundo, no estamos inventando nuevos métodos para convencer a los hombres de que la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:17 dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dos cosas, de parte de Dios y delante de Dios. Yo pongo como ejemplo siempre a los de Berea. ¿Se recuerdan cuando Pablo fue a predicar a Berea? Los de Berea escucharon a Pablo y lo fueron las escrituras para corroborar lo que Pablo, si lo que Pablo decía era verdad. Y la escritura dice que estos hombres eran nobles. Pero si ahora, de hecho es una manera de predicar afuera, ¿sabes? Cuando prediques el evangelio afuera, puedes usar esto. Si tú cuestionas a tu pastor, a tu ministro, a tu sacerdote, ¿qué te va a decir? Bueno, yo te digo, para poner un ejemplo rápido, en los testigos de Jehová, te conviertes en su enemigo. No menos en nuestra religión, la católica. Se convierten en tus enemigos. Tú no puedes cuestionar absolutamente nada. En el minuto que tú cuestionas o pongas en duda, o tú le dices, yo no entiendo la Biblia de esa manera, la Biblia dice así, y usted dijo esto, en ese momento te corren. Pero no solamente en estas iglesias, también en algunas iglesias bautistas. Si cuestionas al ungido, al pastor, te van a correr. Entonces, debemos estar convencidos de que es la palabra de Dios, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que perseverar en ellas. ¿Por qué en tu congregación no se llena la iglesia? ¿Por qué no se salva la gente? La pregunta está mal hecha. La pregunta es, ¿me puedes acusar si estoy predicando algo falso? Y si no estoy predicando algo falso, la pregunta que me está haciendo tenemos que hacérsela a Dios, porque Él es el que salva. ¿Por qué nuestra congregación no se llena y no hay gente que se salve? Oh Señor, por favor, salva a nuestra familia. Roguemos, clamemos persistentemente, no desmayemos, continuamente vayamos a Él en oración, que salve a nuestros hijos, que salve gente en nuestro pueblo, que nuestra iglesia en la que providencialmente nos ha puesto, crezca no solamente en madurez espiritual, sino también en números. En tercer lugar, creemos firmemente que la promesa hecha por nuestro Señor sigue siendo fiel. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y estamos hablando de la iglesia universal. Él la ha edificado, Él la seguirá edificando y la va a sostener hasta el último día. Una de las cualificaciones del pastor, dice Tito 1:9, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es hermoso, ¿no? Uno cuando empieza a estudiar la hermenéutica ya no puedes
leer un versículo así sin estar haciendo divisiones. Pero escúchalo lentamente. La cualificación del pastor. Una, que sea retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Que la deje así como está. La figura que ponen muchos es como el cocinero, ¿cierto? El cocinero diseña el plato. Le pone un toque allí, quizás una hierbita verde a un lado. El mesero no tiene ningún derecho ni autoridad de cambiar el plato como lo presentó el cocinero. Tiene que llevarlo a la mesa exactamente como lo hizo el cocinero. Es más o menos la figura de este pastor, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ningún derecho a cambiarle absolutamente nada. Esto es lo que le da poder para exhortar con sana enseñanza y luego convencer a los que contradicen. Dos aplicaciones. La palabra fiel como ha sido enseñada, déjala, no te metas con esas cosas, no te pertenecen a ti. No quieras descansar en el poder tuyo de hablar bonito. Llévala así como está. Ese es el poder. Es la autoridad que tienes para exhortar, para enseñar a la congregación, pero también para convencer a los que contradicen. No es suficiente aprender, no es suficiente estar convencidos, es necesario persistir, permanecer, perseverar con firmeza, aprender la palabra, convencernos por la palabra, perseverar en la palabra y estar dispuestos a sufrir las consecuencias de estar firmes en la palabra. Dice 2 Timoteo 1, 12 y 13, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, quiera Dios concedernos aprender y seguir aprendiendo para amar más a Cristo. Quiera Dios concedernos que su Espíritu Santo nos siga convenciéndonos de nuestro pecado por medio de la predicación de la palabra. Y quiera el Señor concedernos que seamos perseverantes, persistentes en la doctrina de Cristo hasta el día que Él regrese. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos, pues, por tu palabra. Es poderosa, clara, suficiente, infalible, inmutable. Y esto nos da seguridad. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre. Glorifícate aquí en tu congregación. Amén.